Juliana Oxenford abre su análisis diciendo que el ministro Santibáñez está rechazado por el 87% de la población. La periodista cuestiona su incapacidad para enfrentar la criminalidad, algo que el ministro había prometido combatir. Según Oxenford, Santibáñez es uno de los responsables de la creciente ola de inseguridad. Es que una persona de esta calaña, a quien el 87% de la población, y no son encuestas inventadas, rechaza, que no ha podido combatir ni siquiera un 5%, ni siquiera un 2%, la ola de criminalidad. Oxenford recuerda las promesas del ministro, quien había asegurado que renunciaría si los estados de emergencia no daban resultados. Sin embargo, el ministro sigue en el cargo, a pesar de no haber logrado ningún avance significativo en la lucha contra el crimen. Esta falta de acción despierta la indignación pública. Que todo el país enfrenta diariamente. Alguien que se había comprometido que en caso los estados de emergencia no diesen resultados, él iba... La periodista señala la controversia en torno a unos audios en los que Santibáñez se ve implicado en conversaciones con un capitán de policía. Además, habla sobre el caso de Harvey Colchado, quien, después de ser apartado, solicitó su reincorporación a la policía, pero el ministro se negó y lo retiró del servicio. Que aparece en unos audios hablando con un capitán de la policía, admitiéndole que la razón por la cual se convirtió en ministro del Interior es porque le prometió a la presidenta de la República acabar, aniquilar, destruir la DIVIAC, esta división de inteligencia de policías que trabajan con EFICOP y que ahora obviamente ya prácticamente no existe. A Harvey Colchado lo pasó al retiro. A Culebra, el capitán, el que lo graba en el Chifa, y gracias a quien conocemos todo lo que figura en estos... Santibáñez no solo negó la reincorporación de Colchado, sino que lo sometió a un trato humillante al pasarle a retiro. La periodista resalta cómo un coronel, con una destacada trayectoria, fue degradado sin justificación. Este hecho pone en evidencia la arbitrariedad y el abuso de poder del ministro. Al retiro. Harvey Colchado, ya lejos de la policía, empieza a dar entrevistas, porque tiene la libertad, obviamente, de hablar y no tiene que pedirle permiso a nadie. Y habla todo lo que sabe, que es lo que hace una persona honesta que quiere que obviamente se destape la porquería que existe en la policía, porque así como hay buenos policías, buenos agentes, hay otros que deberían sí ser inspectorados. Y resulta que ahora, después de haberle dicho, yo a civiles no le respondo, que no hay algo más humillante para un policía. Lejos de la policía, Harvey Colchado comienza a dar entrevistas en las que denuncia la corrupción dentro de la 27 institución. Oxenford lo defiende, destacando que su rol como exfuncionario le da la libertad de hablar sobre la podredumbre que hay en la fuerza policial. Empieza a dar entrevistas, porque tiene la libertad, obviamente, de hablar y no tiene que pedirle permiso a nadie. Y habla todo lo que sabe, que es lo que hace una persona honesta que quiere que obviamente se destape la porquería que existe en la policía, porque así como hay buenos policías, buenos agentes, hay otros que deberían sí ser inspectorados. La periodista recalca que la forma en que Santibáñez se dirigió a Colchado como civil fue humillante. A pesar de que Colchado es un coronel retirado, el ministro lo trató como si fuera un simple ciudadano, lo que muestra el desprecio hacia la autoridad militar y la jerarquía. Después de haberle dicho, yo a civiles no le respondo, que no hay algo más humillante para un policía, para un militar, que lo trate como civil cuando han conseguido un grado, un nivel dentro de sus instituciones. Y es coronel, Harvey Colchado, en retiro, pero coronel. Yo nunca he escuchado a que alguien le digan a ese civil, habiendo sido general, almirante, o si ustedes, Janet. Colchado presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado por el ministro. Oxenford critica la decisión mencionando que Santibáñez también instó al Congreso a aprobar una ley que impida a exmilitares con información sensible participar en procesos electorales. Insiste. Y el ministro del Interior le acaba de decir, no va, lo declaro infundado. Y como si fuera poco, le pide al Congreso de la República, porque esto es obvio que pasa por una solicitud, que por favor, presente un proyecto de ley que determine que cualquier postulante o cualquier persona, ¿okay?, que tenga información de inteligencia clasificada, ese es el término que utilizan, y que haya formado parte de la policía o de las Fuerzas Armadas hasta 5 años antes de los procesos electorales, está prohibido, invalidado de participar en los comicios. ¿Cómo se llama la ley?
Díganlo claramente, no sean hipócritas. Por favor, ya. O sea, vemos a calzón quitado, Harvey colchado. Obviamente, es un absurdo. Es un juego en pared con el gobierno. Finalmente, Oxenford sospecha que la actitud de Santibáñez está relacionada con sus vínculos políticos, especialmente con el congresista Alejandro Soto. La periodista sugiere que este juego político está relacionado con un intento de silenciar a Colchado y otros opositores, en un contexto de lucha por el poder. Díganlo claramente, no sean hipócritas. Por favor, ya. O sea, vemos a calzón quitado, Harvey colchado. Obviamente, es un absurdo. Es un juego en pared con el gobierno. A ver, digamos que estoy exagerando si digo que Juan José Santibáñez se lo pidió a Alejandro Soto, tomando en cuenta que ha sido presidente del Congreso de la República y que es parlamentario de APP y que Alianza para el Progreso es el partido socio que cogobierna con Dina Boluarte. Alguien en el Palacio de Gobierno le tuvo que haber pedido este favorcito a Alejandro Soto, porque aquí el objetivo es sacarse de encima a Harvey Colchado. Si lo pudieran matar al hombre, les aseguro que lo matan. Sin duda. Juan José Santibáñez se cree tan todopoderoso que además, eso es lo ultimito, se quiere bajar a la fiscal de la Nación. Además, inhabilitarla 10 años. La ha denunciado constitucionalmente. Constitucionalmente. Y no es la primera vez que arremete contra la máxima representante del Ministerio Público, que además lo investiga él, investiga a Nicanor Boluarte, investiga a la Presidenta de la República. Quien me diga, yo voy a esperar acá los comentarios, ¿ok? Del chat, del superchat, de Aneta, a ver si me ayudas a leerlos. Operación, insiste. Y el ministro del Interior le acaba de decir, no va, lo declaro infundado. Y como si fuera poco, le pide al Congreso de la República, porque eso es obvio que pasa por una solicitud, que por favor, presente un proyecto de ley que determine que cualquier postulante o cualquier persona, ¿ok?, que tenga información de inteligencia clasificada, ese es el término que utilizan, y que haya formado parte de la policía o de las Fuerzas Armadas hasta 5 años antes de los procesos electorales, está prohibido, invalidado de participar en los comicios. ¿Será este el comienzo de una serie de reformas que podrían cambiar la manera en que el gobierno maneja la seguridad y la justicia, o simplemente otro intento fallido de encubrir las fallas del sistema?